El día de hoy vamos a estar estudiando, vamos a leer los versículos 22 al 24 con un enfoque en los versículos 23 y 24. Ya estudiamos el 22, daremos un repaso breve. Un amén cuando ya lo tengan, hermanos. Efesios 5, versículos 22 en adelante. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Si por favor inclinan sus rostros, cierran sus ojos una vez más juntamente conmigo. Padre, gracias Señor por tus bendiciones, gracias por tu palabra. Venimos delante de ti, Señor, para estudiarla, para entender, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Pedimos, Señor, que seas con nosotros, que prepares mentes, corazones, Padre, para recibir de tu palabra, que el día de hoy podamos estudiar, Señor, los planes que tú tienes para el hogar, Señor, para glorificarte por medio de nuestros matrimonios, Señor. Ayúdanos, danos paciencia, danos amor, tolerancia, Padre. Igual, ayúdame a explicar, Señor, el texto correctamente, adecuadamente, Señor, de una manera entendible, una manera edificante, Padre. Te pido ayuda, Señor, en lo personal, en cuestiones de salud, Padre, que me des las fuerzas, Señor, el día de hoy para proclamar tu palabra. Y, Señor, como hemos pedido por años, semana tras semana, Señor, que cualquier cosa que hagamos en este lugar sea para tu honra y tu gloria, nada más, Señor. Te lo pedimos todo en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares. Bueno, como se han dado cuenta, continuaremos con el tema de la sumisión de la mujer a su propio marido. Les recuerdo que nos encontramos en una sección que está completamente dependiente de la llenura del Espíritu Santo. Esto es, que nada de lo que Pablo menciona a partir del versículo 18 es posible sin primero estar llenos del Espíritu Santo. Incluso se puede hacer el argumento que nada en el cristianismo es posible sin la llenura del Espíritu Santo. Pero aquí hay un enfoque especial por lo práctico que es esta cuestión, a lo relacional en la iglesia y en el hogar. Ahora les recuerdo que la razón por la cual una sección de las Escrituras, como estamos leyendo el día de hoy, es tan chocante para ustedes, mis queridas hermanas, tiene que ver mucho con la caída. Hay un orden en el cual todo esto lo vamos a estudiar el día de hoy. Hay un orden de creación, hay una, si se puede decir por falta de una mejor palabra, una prioridad en el cual las cosas se han hecho, un orden. Sin embargo, en la caída, nosotros ahora experimentamos los efectos de la maldición. Y parte de esa maldición es una rebeldía en las hermanas al orden de la creación de Dios, específicamente en su papel en el matrimonio. Todo eso lo vamos a estar repasando, estudiando. Ahora, ¿por qué es importante mencionarlo? Bueno, por dos razones. Primero que nada, para protegerme a mí, que no se enojen conmigo, les estoy leyendo nada más la palabra de Dios. No, hermanos, lo serio más que nada es de que tengamos un entendimiento adecuado, primero que nada, de lo que la palabra de Dios dice. Y si tenemos algún conflicto, si tenemos algún problema, como es típico, como es que muchas veces no somos honestos en tal vez mencionarlo o confesarlo, bueno, que entendamos que hay una razón bastante válida por el cual una sección como esta, específicamente para nuestras hermanas queridas, puede ser un poco de lucha. Pero es mi anhelo el día de hoy, que al entender la razón por la cual estos mandatos existen, podamos entonces gozar de hogares al plan de Dios en armonía y más que nada lo importante para glorificarle. Amén. Ahora, les recuerdo igual que esta sección en la que nos encontramos es un llamado a la sumisión mutua. ¿Va? El versículo 21 nos llama a que nos sometamos los unos a los otros. Ahora, el enfoque de Pablo había sido la iglesia.
El versículo 21 habla de la iglesia en general. Como cristianos, todos tenemos responsabilidad a someternos los unos a los otros. Ya lo hemos estudiado. Pero ahora el enfoque de Pablo cambia al hogar, específicamente el hogar cristiano. Es muy importante, ¿verdad?, que hagamos esa distinción. El hogar donde el Espíritu reina, gobierna, donde debe estar en las personas para llevar a cabo el orden que Dios pide en el hogar. Ahora, existen obviamente hogares donde tal vez una de las dos personas en la pareja es la que es cristiana y la otra no, y la Biblia también trata incluso con ese contexto, pero es muy importante que reconozcamos entonces que en el contexto en el que nos encontramos hay dos cosas muy importantes para cada uno de nosotros que podamos reconocer. Primero que nada, somos llamados a ser llenos del Espíritu Santo. Eso significa que los mandatos, una vez más, solo son posibles por medio de esa llenura. Es el Espíritu el que nos debe ayudar, porque igual como la mujer batalla en someterse a su marido, les confieso de antemano que el esposo batalla aún más en amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Un estándar imposible de alcanzar, ¿verdad? Entonces, por eso es muy necesario que el Espíritu Santo esté presente en nuestras vidas para llevar esto a cabo. ¿Okay? Eso es uno. Y dos, que entendamos que hay un llamado a la sumisión mutua. Ahora sí tengo que aclarar que la sumisión en la familia es muy diferente. No estamos diciendo que es la misma sumisión, sino que cada persona en la familia tiene un papel, un rol diferente, ¿verdad? Ahora, si se los puedo presentar de antemano, es muy importante reconocer que en cada relación que existe hay un tipo de jerarquía, hay un tipo de orden que el Señor ha creado. En el matrimonio, entre la esposa y la mujer, la autoridad se le ha dado al hombre. Entre padres e hijos, son los hijos que se tienen que someter entonces a los padres entonces teniendo la autoridad sobre sus hijos. Pero también, si ustedes se dan cuenta, el hogar, específicamente en este tiempo, consistía también de esclavos, de personas que trabajaban en el hogar. Y Pablo también trata en ese contexto. ¿Y qué es? Que ahora a los esclavos se les dice que ellos tienen el papel de someterse y obedecer a sus amos. Y viceversa, los amos tienen el papel de tratar a sus esclavos de manera adecuada, como es honroso para Cristo. Entonces entendamos que sí existe varias sumisiones que estamos viendo en el hogar, varias de ellas por el orden que Dios ha dado, aquellos que ejercen autoridad sobre la otra persona o grupo de personas. Entonces, teniendo esos contextos en mente, podemos entonces empezar a considerar los versículos del día de hoy. Específicamente hoy, hermanos, tendremos un enfoque en la teología de la sumisión, en específico, ¿verdad?, de la mujer hacia su propio marido. Ahora, hay algo bastante especial que siempre se olvida en esta sección, y es mi anhelo que una vez más al entenderlo podemos apreciarlo y así gocemos en obediencia el matrimonio al diseño de Dios. Ahora, tres cosas vemos en estos tres versículos, ¿verdad? El 22, 23 y 24. Primero que nada vemos pues el llamado a la sumisión, algo que ya vimos hace unas semanas. Pero también vamos a ver entonces la razón. Pablo incluso nos explica por qué existe esta sumisión. Y por último, consideraremos lo que ya mencioné, la teología. Esta sumisión, les quiero dejar saber, nos empieza a dar un entendimiento de que el matrimonio es algo bastante teológico. Ahorita lo exploramos un poco más. De nuevo, muchas veces las hermanas se quedan tan enfocadas en este concepto de la sumisión y todos los sentimientos negativos que provoca el concepto, que no se considera ni se aprecia lo que representa. Es mi opinión que con la ayuda del Espíritu, al entender estas verdades, puedan entonces apreciar su papel muy importante en el matrimonio. Ahora, como siempre, es muy importante que se hagan unas cuantas aclaraciones, algo que mencioné el jueves, algo que siempre se me ha hecho interesante, específicamente como pastor. Cuando hablamos de la sumisión, específicamente la sumisión de la mujer, pasan dos cosas. Una de ellas es de que las hermanas como que les causa un poquito de conflicto, y eso está bien, es normal, eso se explica bíblicamente. Lo que se me hace interesante es de que los hombres son los que están más interesados en el versículo. Entonces, un llamado a que tratemos estas cosas en amor. El versículo no está
aquí para que lo usemos como hombres para manipular a nuestras esposas, no está aquí para que lo usemos como un arma para que ellas hagan nuestra voluntad, absolutamente no. Que el día de hoy entendamos lo que Dios pide de nuestra esposa para poderle ayudar a cumplir lo que el Señor pide de ella en amor, amándola como Cristo amó a la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Gloria a Dios. Versículo 22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Vimos hace unas semanas que esta sumisión es en servicio a Dios. Las mujeres entonces deben estar sujetas a sus propios maridos, ¿verdad? Es específico, a sus propios maridos. Eso significa que las esposas no deben sumisión a todo hombre. No, solo a su esposo en el hogar y cualquier otra autoridad, ¿no?, que el Señor ha puesto sobre cada uno de nosotros. Pero en específico en el hogar, a su propio marido. Igual consideramos cómo esto se ve con mucho conflicto entre mujeres. También reconocemos que muchos esposos abusan de esto. Lo importante, una vez más, es que todos en la fe entendamos las cosas bíblicamente para asegurarnos de poder obedecer lo que Dios pide y hacerlo sin gruñir. Y les recuerdo, hermanas, es posible someterse a sus propios esposos, pero hacerlo con un corazón de resentimiento, gruñendo en contra de este mandato que Dios ha dejado. Entonces tengamos cuidado, porque una de las cosas que queremos hacer es no solo simplemente obedecer con el corazón divorciado de la situación, no, sino hacer todo de corazón, ¿verdad? Genuinamente para Dios, en servicio a Dios. Ahora, otra cosa que igual de antemano quiero presentar, que lo hablamos un poquito el jueves cuando estamos estudiando el repaso de todo esto. Muchas mujeres han presentado varias objeciones acerca de esta sumisión, como dando razones por la cual la sumisión no es tan fácil, ¿verdad? Varias de ellas incluyen, bueno, es que mi esposo no es lo suficientemente maduro para yo someterme a él, ¿verdad? Ahora, tal vez si lo consideramos diríamos, no, pues es que eso me suena bien. Pero el problema es de que el mandato es independiente de cualquier contexto en el cual te encuentres. Por ejemplo, podría existir una hermana convertida que su esposo no ha llegado a fe. Ella tendría la mejor razón para decir, yo no me puedo someter a alguien que no ama a Cristo, porque él no me puede amar como Cristo amó a la iglesia, pues ni siquiera conoce del amor de Cristo, no conoce de lo que Dios ha hecho. Entonces yo me excuso y no me tengo que someter a él, porque a final de cuentas yo estoy en la verdad, yo conozco la palabra, yo sé qué hacer en este contexto. Sin embargo, mis queridas hermanas, la palabra de Dios trata esta situación. Se los leo. En 1 de Pedro 3, del 1 al 6, les leo lo siguiente. Dice, asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Ahora, este no es Pablo, este es Pedro. ¿Okay? Entonces, una vez más, otra cita más donde vemos el mismo llamado. De modo, noten, que si alguno de ellos, o sea, si alguno de vuestros esposos son desobedientes a la palabra, pueden ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Ahora noten, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Y después hace esta transición, ¿verdad? El versículo 3. Y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos. Hermanas, quítense todo el oro que traen puestos ahorita, por favor. Sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor. Y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Ahora les aclaro, y es broma por si no me conocen ya, no se preocupen. El enfoque aquí es de que simplemente haya un enfoque en el carácter. No está diciendo que el tener oro o X cosa es malo, pero tenemos que entender que no es la prioridad. La vanidad nunca va a ser la prioridad. Pero el punto es el siguiente. Noten lo que Pedro dice a aquellas hermanas, los cuales los esposos están siendo desobedientes a la palabra de Dios. El mandato sigue igual. Sométanse a sus propios maridos. Ahora, da unas razones. Dice que por medio de esta sumisión los esposos pueden ser ganados.
¿verdad? ¿Por qué? Por la conducta, por la conducta casta, por lo respetuoso que es, por un espíritu sensible, ¿verdad? Que existe en la mujer. Ahora, una de las cosas que les puedo aclarar de antemano es de que en estas cuestiones de la sumisión, la palabra de Dios habla mucho acerca de la mujer contenciosa, habla mucho acerca de aquella mujer la cual técnicamente le hace la vida imposible a su esposo. Ahora estamos tratando en cuestiones de la mujer, por eso la mujer es el enfoque, pero sí tenemos que tener cuidado de estas cosas. Una mujer contenciosa, una mujer que le hace la vida imposible a su esposo, es aquella mujer que no es sumisa, sino que está a continuo agrediendo y atacando al hombre que en la soberanía de Dios le ha dado como esposo. Entonces tengamos estos cuidados, hermanas, y seamos bastante, primero que nada, pues cuidadosas, ¿verdad? En obedecer la palabra de Dios, pero igual el analizarse. Se me pueden ofender, se me pueden enojar, pero lo que prefiero es de que nos analicemos cómo estamos llevando a cabo estas cuestiones, estos mandatos de Dios. Y de nuevo, les sigo prometiendo que siguen los hombres, obviamente también hay mucho en lo cual nosotros debemos de trabajar, pero el enfoque de nuevo, lo importante es entender que el llamado es a la sumisión a sus propios maridos. Si el día de hoy ustedes han sido bendecidas con un esposo, gloria a Dios por ello. El llamado que ustedes tienen el día de hoy es que sean sumisas a sus esposos. Hasta este punto conocemos entonces el llamado. Mujeres, estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, ¿verdad? En servicio a Dios. No como se someten a Él, o sea que el esposo ahora es su Dios y su Salvador, absolutamente no. Como al Señor significa en servicio, ¿verdad? A Dios. Este viene siendo entonces el servicio de la esposa hacia su Señor en el hogar. Pablo ahora nos explicará entonces la razón en el versículo 23. Se los leo. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Ahora, aquí hay algo que debe estar bastante claro. La razón que da Pablo, o mejor dicho, hay dos razones que Pablo explica, ¿verdad? Son dos. Primero que nada, habla del orden de Dios basado en la creación. Entonces, esto está ligado a la creación de Adán y Eva, ¿ok? Esto no tiene nada que ver en este instante específico con acciones o sentimientos o obras después de la creación, sino que está basado en la creación misma. Incluso un argumento que Pablo hace bastante por todas las escrituras, ¿verdad? Hablando acerca del orden de creación. Y la otra razón, disculpen, es de que el matrimonio, y espero esto no sea noticia para ustedes y para mí, pero si lo es, pues gloria a Dios porque podemos aprender algo nuevo. Pero hermanos, el matrimonio es un modelo del Evangelio. El matrimonio es un modelo del Evangelio y lo vamos a estudiar un poquito más adelante cuando Pablo habla de ese misterio. Lo vamos a elaborar bastante, pero es muy importante que entendamos, porque aprendiendo esto, entendiendo esto, entonces podemos apreciar lo que Pablo está haciendo en específico con estas razones que se están presentando. Consideremos entonces la primera razón, ¿verdad? Dios basa este orden en la creación. La mujer se somete al hombre, a su propio marido, porque el hombre es su cabeza. En 1 Corintios 11:3 incluso leemos lo siguiente. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Ahora, ¿por qué les leo esto? Porque es muy importante reconocer, y lo entiendo igual, que cuando se lee o se entiende que el hombre es cabeza de la mujer, igual puede ser ofensivo, puede ser algo que dice, bueno, pero ¿por qué? O X cosa. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué cuestionar a Dios cuando Él menciona algo, una verdad? Bueno, pues lo típico es porque dejamos que nuestras emociones nos influyan un poco. Y sí voy a ser bastante honesto. Hay una cosa que estamos viendo a continuo, que lo hemos visto ya por varias décadas, es de que a final de cuentas el mundo ha entrado en la iglesia. Las ideas del mundo han entrado en la iglesia. Entonces, cuando se escucha un concepto de que el hombre es cabeza de la mujer, lo primero que surge en la mentalidad de la mujer son
conceptos y pensamientos feministas. Aquellos que ven cualquier cosa que el hombre haga como una agresión, como una ofensa. Pero noten, les he leído de 1 Corintios para que entendamos que Pablo lo que está haciendo es simplemente hablando de un orden. Ahora, cuando Cristo fue encarnado, cuando Él llegó a esta tierra, algo que acabamos de celebrar, una de las cosas que debe ser evidente y algo que ustedes y yo debemos conocer bastante bien, es de que Él llegó siendo hombre para estar en completa sumisión a Dios el Padre. ¿Okay? Muchas veces llegan los testigos de Jehová y tratando de cuestionar la igualdad de Cristo como deidad, hablan acerca de esta sumisión. Y la sumisión es válida. La respuesta es simple. ¿Por qué? Porque tomó forma de hombre. Por eso se somete al Padre. Es lo que nos habla Filipenses 2, que Él se agregó la debilidad del hombre. Él no dejó de ser Dios, ¿verdad? Muchas veces se nos explica, es que dejó su gloria. No dejó nada de eso. Simplemente agregó la humanidad y toda su debilidad. Eso significa entonces que cuando lo vemos en el huerto, cuando va a ser crucificado, ¿verdad? En Juan 17, si ustedes se acuerdan, Cristo rogando al Padre, si es posible, pasa este vaso de mí. Pero ¿qué dice después de ello? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo en sumisión a Dios el Padre en su humanidad. Les pregunto, hermanas, ¿Cristo tiene menos valor por someterse al Padre? Absolutamente no. Pero noten que la idea humana es de que si yo me someto a un hombre, soy de menos valor a él. Jamás se ha dicho eso. Y les pido disculpas si como hombres es lo que hemos presentado. No lo es. Delante de Cristo somos uno. Coherederos de la gracia, nos dice Pablo a los Gálatas. Hombre, mujer, igual. Pero hay un orden. Tiene que haber un orden. Lo tuvo que haber con Cristo cuando Él se encarnó, sometiéndose al Padre como nosotros nos sometemos a Dios. Ahora, en el hogar, en las cuestiones de la casa, sigue ese orden. Y es por eso que menciono que podemos voltear al orden de la creación. Es bastante simple. Entiendo que muchos queriendo romantizar las cosas dicen lo siguiente, ¿va? Dios hizo a la mujer, ¿va?, del costado, no de sus pies para que estuviera abajo de él, ni de su cabeza para que estuviera sobre él, sino del costado para que fueran iguales. Se escucha hermosísimo. Pero no es lo que la Biblia nos presenta. La Biblia nos presenta que la mujer fue creada después de Adán. ¿Para qué? Para complementarle. Ahora quiero ser claro aquí. La mujer fue creada para ser ayuda del hombre, para cumplir lo que Dios le dio como responsabilidad. En Génesis 2:18 leemos lo siguiente. El Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Ahora los dos juntos entonces sirven a Dios llevando a cabo papeles diferentes, pero ambos cumpliendo el plan de Dios a su diseño. Incluso podría ser yo el argumento que ambos, por ejemplo mi esposa, mi amada esposa y yo, estamos trabajando juntos en nuestro hogar para cumplir las responsabilidades que Dios nos ha dado, no solo a los dos, pero sino al hombre en la creación. Trabajamos juntos hacia ese propósito. Espero esto tenga más significado en unos momentos. La otra razón, muy importante, como ya mencioné, es de que el matrimonio refleja la relación de pacto entre Cristo y la iglesia. Noten una vez más como dice el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Noten ahora que Cristo es cabeza de la iglesia. Una de las cosas que debe ser evidentes inmediatamente es de que ahora existe este concepto de la iglesia, a la cual Cristo es su Salvador. Pablo nos está aclarando que el matrimonio santo es un signo vivo de una realidad teológica más profunda. Y de nuevo lo voy a mencionar un poquito más adelante en el capítulo 5. Primero que nada, hermanos, ustedes y yo debemos entender que el matrimonio es un pacto.
¿verdad? Lo vemos en Malaquías 2:14. Ustedes lo pueden buscar, se los deja de tarea. Pero el Señor, criticando al hombre por cómo trata, dice, a la mujer de tu juventud, a la esposa de tu juventud. Y al final del versículo 14 menciona la mujer de tu pacto, ¿verdad? Hablando del matrimonio. Cuando una de las cosas, les he mencionado antes, una de mis pasiones es poder ayudar a parejas que se van a casar con consejería prematrimonial, con el propósito de que entiendan lo que la Biblia dice acerca del matrimonio, lo que es el matrimonio, las responsabilidades en el matrimonio. Muchas veces hablamos de lo difícil que es el matrimonio, como que se ubiquen, ¿no? Porque muchos llegan al matrimonio, de nuevo, con las ideas de Hollywood, que voy a vivir feliz por el resto de mis días, ¿verdad? Y me ha tocado, o sea, literalmente, parejas que ni se han peleado como novios, y entonces les digo, ok, eso es un problema, porque no saben entonces cómo van a resolver sus conflictos, ¿no? En todo caso, mi punto es, uno de los puntos primordiales es aclararles que a pesar de que el gobierno nos dice que el matrimonio es un contrato, Dios nos dice que es un pacto. ¿Qué es la diferencia? Bueno, un contrato es pago por servicio. Y así tratamos muchos de nosotros nuestros matrimonios. Si tú haces esto, yo haré aquello. Sin embargo, el matrimonio es un pacto. El pacto se hace con Dios. Entonces yo lo que le explico a los jóvenes es que cuando yo estaba delante del altar, delante del ministro del evangelio que nos iba a casar y delante de todos los testigos, mis votos, por más que nosotros queramos hacerlo a mi pareja, déjale hago votos. No, son para con Dios. Mis promesas son para con Dios. Yo le estoy prometiendo a Dios que en salud, en enfermedad, que en pobreza, en riqueza o cualquier otro voto que hayamos dicho, lo voy a cumplir a mi esposa. Y esa es mi promesa a Dios. Eso es lo que los testigos atestiguaron. Eso es lo que ellos vieron, de que yo estaba haciendo un pacto con Dios, con la mujer de mi juventud, literalmente va de la high school. Eso es un pacto. Ahora, ese pacto es pacto porque tiene el propósito de reflejar el pacto que Dios tiene con su iglesia. Esta es la razón, hermanos, por la cual a la iglesia de Cristo se le dice su esposa. Esto no es simplemente para que nosotros lo entendiéramos un poco mejor. No. Esto está diseñado para que ustedes y yo entendiéramos claramente la relación pactual que Dios tiene con su iglesia. Es una relación entre esposo y mujer y se nos ha dado el matrimonio para reflejar esa verdad, no viceversa. No es de que Dios decidió usar una ilustración para que lo entendiéramos. No. Nuestros matrimonios están diseñados para comunicarle a todo el mundo el amor entre Cristo y su iglesia. Ahora vamos a llegar a esto porque hay muchas cosas por las cuales esto es importante. Pero es muy importante que entendamos, esto es un pacto. Esta relación una vez más refleja el pacto que Dios tiene con su pueblo. Ahora, si consideramos lo que vemos en esta sección del versículo 22 y 23, debemos entonces concluir lo siguiente. Al 33, disculpen. Versículo 22 al 33. Deberíamos concluir lo siguiente. La sumisión de la esposa refleja la confianza y obediencia de la iglesia a Cristo. Es lo que debe ocurrir. Y la dirección, o sea, el dirigir del marido, refleja el liderazgo sacrificial y salvífico de Cristo a su iglesia. ¿Okay? De nuevo, lo vamos a desarrollar más cuando lleguemos a esta sección. Pero entonces el matrimonio lo vemos entonces como una relación teológica. Por más que hemos visto películas de Hollywood, por más que existen ideas románticas del amor eterno y que vivieron felices por el resto de sus días, el matrimonio es una relación teológica. ¿A qué me refiero? Que se predica por medio de sus matrimonios. Es el punto del matrimonio. De que el resto del mundo, al ver el matrimonio entre un hombre y una mujer cristiana, se les predique el evangelio, sea un reflejo del evangelio, se proclame la verdad de que Dios ha enviado a su hijo, el esposo, a tomar a su esposa, a santificarla y a prepararla, a lavarla por medio de la palabra, como vamos a ver, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nuestros matrimonios deben reflejar.
Aquí no se dice amén, ¿verdad? Se dice ouch, como dice Voddie Baucham. Nuestros matrimonios, quiero que me escuchen claramente, deben reflejar el amor que Cristo tiene para con su iglesia. ¿Qué es ese amor? De nuevo, continúen aquí con nosotros, después lo vamos a tocar. Vamos a enfocarnos una vez más entonces en la mujer. El papel de la mujer debe demostrar la sumisión de la iglesia a Cristo su Salvador. Mujer, escúchame por favor. ¿Reflejas en tu hogar la sumisión de la iglesia a Cristo su Salvador? Si alguien ve tu relación con tu esposo y se les explicara, mira, así como ves esa relación, así como ves a esa esposa tratar a su esposo, así como ella está sujeta a su marido, así es la iglesia de Cristo. ¿Qué sería la conclusión? ¿Qué sería la conclusión? Tanto el esposo, como veremos las siguientes semanas, si Dios permite, juntamente con la esposa, tenemos una responsabilidad de reflejar el evangelio al mundo por medio de su matrimonio. Dejemos ya las ideas erróneas, cosas superficiales que agradan a la carne, y tengamos mejor un entendimiento claro de que el matrimonio refleja el evangelio. Lo que debe ver el mundo en una esposa es ver la obediencia, la sumisión de la iglesia a su Señor. Ahora les voy a aclarar unas cuantas cosas que hablaremos bastante. Esta verdad, y esto lo explico a las personas que se van a casar, que me junto con ellas. Esta verdad, que muchas veces no se habla, es la razón por la cual el matrimonio es atacado tanto. Lo que más quiere Satanás es de que el testimonio del amor que Cristo tiene para con su pueblo sea representado por matrimonios que no tienen amor, que no tienen gracia, que no se demuestran misericordia. Ahora noten, imagínense, si Dios en su plan soberano dice, voy a usar el matrimonio para proclamar el evangelio, para demostrarle al mundo que no cree, para demostrarles el amor que le tengo yo a mi pueblo, que Cristo le tiene al pueblo, ¿qué dice Satanás? Deja de extorsionar esa imagen. Hago el matrimonio una de las peores cosas en la sociedad. Tengo familiares que por el estado del matrimonio, lo que ellos han observado, ya sea en sus padres, ya sea en la sociedad, que anhelan ya no casarse. Dicen, no me voy a casar. ¿Por qué? Porque tienen tan mala imagen del matrimonio. Y somos todos culpables. Esto lo hacemos por nuestro pecado, por nuestra carne, por querer que el yo sea el que reine en estos matrimonios. Pero noten que es muy importante que reconozcamos que ustedes que están casados, los que estamos casados, tenemos la responsabilidad de llevar a cabo un matrimonio que refleje el evangelio. Esto significa que cuando haya fallas, cuando haya agresiones, las cuales las habrá, reina más el amor, la gracia y la misericordia. Una de las cosas que a continuo menciono yo a estas parejas, la razón por la cual el divorcio ha llegado a ser algo tan común, es porque, pues distorsiona, ¿no?, esta imagen del matrimonio a los planes de Dios. El punto es de que Dios no divorciará a su iglesia. Por más infieles que seamos, por más pecadores que seamos, por más cosas que hagamos en contra del esposo, de Cristo, jamás nos entregará una carta de divorcio. Es una relación eterna, es un pacto eterno.
pueden entonces empezar a conectar, porque el Señor dice: lo que Dios una, que el hombre no lo separe. Empezamos a entender por qué Cristo les dice que delante de los ojos de Dios el divorcio no es aceptable. ¿Por qué? Porque estamos representando incorrectamente el matrimonio entre Cristo y su iglesia. Ahora, lo podemos aplicar al divorcio, lo podemos aplicar en nuestro trato del uno al otro. El día de hoy es muy importante que nos enfoquemos en la sumisión de la mujer. Todos estos aspectos son teológicos, tienen implicaciones teológicas. Hermana, si no eres sumisa a tu esposo, si en tu corazón existe simplemente un anhelo de usurpar la autoridad que Dios le ha dado, examina tu corazón y examina lo que estás comunicando por medio de tu matrimonio. Llévalo delante de Dios y que el Espíritu de Dios te obre en ti. Entendiendo estas razones, debe causar en nosotros entonces una perspectiva para apreciar estas cosas. La sumisión no es simplemente el subyugar y esclavizar, no es una idea de que ahora el hombre puede hacer lo que él quiere y la mujer simplemente tiene que obedecer y seguir sin cuestionar. Todo esto lo vamos a tratar. Pero hermanas, su sumisión, la sumisión a sus propios esposos, está predicando algo. Y ustedes se tienen que preguntar qué es. Mi trato para con mi esposo, mi trato para con aquel que Dios ha puesto sobre mí, ¿refleja el Evangelio? ¿Refleja el amor entre Cristo y su iglesia, la fidelidad entre Cristo y su iglesia, la obediencia de la iglesia a Cristo? ¿Eso es lo que refleja? Se los dejo de tarea, que ustedes lo analicen. Y cuidado, hermanos, vaya a salir de este lugar y decirle: ¿sabes qué? No estás reflejando el Evangelio. Eso le toca al Espíritu. Cristo es el Salvador de la iglesia, no ustedes. Amén. Ahora, en ese punto, aunque el marido no es el Salvador de la mujer, ni es soberano, ¿verdad?, sino creación, aún así, por diseño de Dios, la mujer debe someterse a su propio marido como la iglesia lo hace a Cristo. Así ha determinado el Salvador. Dios ha diseñado una vez más el matrimonio como una unión pactual, la cual refleja el pacto de Dios con su iglesia, el pacto ratificado por su sangre. Ahora reflejemos en esto un poco. El estándar de la sumisión es como la iglesia se somete a Cristo. ¿Tenemos algún problema con someternos a nuestro Salvador? Les pregunto, ¿tenemos algún problema en hacer ello? Si nuestro Salvador dice que nosotros debemos estar sumisos a Él, ¿nos causa conflicto? No necesariamente. Ahora, por ignorancia, hay iglesias, ¿verdad?, que hacen cosas que no se debe. Pero en sí no es una rebeldía a propósito, ¿verdad? No es que la iglesia diga: no, yo no quiero así las cosas, yo lo voy a hacer como yo quiero. No, es tal vez por no entender ciertas cosas. No tenemos problema en decir que la iglesia debe someterse a Cristo. ¿Por qué entonces existe uno cuando se dice que igual como la iglesia se somete a Cristo, las esposas deben someterse a sus esposos? Porque esto refleja el orden de creación y el evangelio. ¿Por qué? Una vez más, hermanas, analícense si esto les causa conflicto. Háblenlo con otras hermanas, si es necesario. Porque estamos hablando de cosas profundamente teológicas. ¿Quieren saber algo? Les confieso. No voy a hacer contacto de ojos para que no delate a las personas. Pero me ha tocado escuchar a hermanas decir, porque tenemos esta plática, ¿va? Y es mi recomendación siempre, ¿verdad? Hablen con otras hermanas. Me río porque se me hace muy curioso. Dice, pero es que ya les lavaron el coco. Primero, qué triste que piensen así, lo entiendo. Pero este es mi punto. La iglesia es algo orgánico. La iglesia está compuesta de hermanos y hermanas maduras en el Señor,
de aquellos que tienen experiencia en el Evangelio, de aquellos que han sido guiados por el Espíritu, que el Evangelio ha verdaderamente marcado sus vidas por pruebas, por longitud en el Evangelio. Así debe de ser típicamente, ¿verdad? Pero también está compuesta de aquellas personas que están en el Evangelio, que han creído en Cristo, pero que no entienden las normas, que no entienden las cosas que el Señor pide de cada uno de nosotros. Aún hay luchas, aún hay batallas. Yo no voy a comparar la vida de un cristiano que lleva más de 40, 50 años en el Evangelio, hombre o mujer piadosa, honrando a Dios por medio de su vida, con aquel que se acaba de convertir ayer y decir que deben de verse igual. Absolutamente no. Lo que la Biblia entonces nos llama es de que dirigamos a esa persona que acaba de convertirse ayer a decir, mira, ve la vida de estos santos. Sigue su ejemplo, escucha su consejo. Por eso hago ese llamado. Una de las cosas, porque no nací ayer, que yo entiendo es de que lo peor que uno puede hacer como hombre es decirle a una mujer que se sujeta. Ahora lo hago por la autoridad que la palabra de Dios me da para decírselo como ministro del Evangelio. Pero yo no iría simplemente por ser hombre a decirle a toda mujer, ¿sabes qué? Déjate explico cómo se ve la sumisión y ese que el otro. Aunque puedo, yo sé que es más sabio que otra mujer lo haga. Yo sé que es más tolerable si lo escuchan de otra mujer. Por eso se hace ese comentario y por eso llamaría a ello el día de hoy. Si el día de hoy hay conflicto en ustedes, háblenlo por favor. Hablen qué es el problema, por qué no quieren, por qué no pueden, por qué es ofensivo, cualquiera que sea la razón por la cual no quieren obedecer a Dios. Y se los planto directamente como lo que es. Esto no es simplemente de que nada, es que el pastor tiene su opinión y allá él, no pasa nada. A mí, desobedezcan a mí todo lo que quieran, pero esto es palabra de Dios. Tienen a final de cuentas que responder por qué no quieren obedecer a Dios. Y tal vez tengan ejemplos que piensen son válidos, pero los tienen que entonces que tratar para entender que la palabra de Dios está sobre ellos. Continuemos, hay una responsabilidad grande en todo esto. Hemos visto las razones. Vamos a explorar entonces este concepto un poco más, ¿verdad? Lo teológico. Versículo 24. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Una vez más, este punto se avanza. El matrimonio cristiano es teológico antes que práctico. Así que la esposa no mira primero a la cultura, ni la preferencia personal, ni siquiera la actuación de su propio marido, sino la relación de Cristo con la iglesia. Ahora, esto es importante porque pasan varias cosas. Lo he mencionado. La sumisión se va a ver muy diferente entre cada familia, entre cada pareja. Se va a ver muy diferente. Reglas diferentes, acuerdos diferentes. Pero una de las cosas que es típico es de que nosotros tenemos la tendencia a querer ser un poquito más pragmáticos, a querer ser más prácticos, ¿verdad? Ok, ¿cómo se ve? Déjenme saber X, Y y Z específicamente para tratar de hacerlo. Y lo que yo les quiero argumentar es de que a pesar de que lo práctico es bueno, no necesariamente es malo, el enfoque debe ser lo teológico. Eso significa, hermana, que cuando tú ves la sumisión, no es ver cómo lo hace fulano de tal, no es ver cómo lo hace esta otra pareja, no es ver cómo lo hacen mis familiares, no es ver cómo lo hacen X, Y y Z. Pueden ser buenos ejemplos, pero lo primordial a lo que me quiero referir yo es de que lo primordial es el considerar que la sumisión, una vez más, es teológica, es ver cómo se somete la iglesia a Cristo. De ahí comienza uno. ¿Cómo se ve la relación entre Cristo y la iglesia? Esta es la base de la sumisión de la mujer a su propio marido. Pero noten que dice, una vez más, el 24, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos. ¿Qué dice ahí? En algunas cosas, en lo que me agrada, en lo que estoy de acuerdo. ¿Qué dice ahí, hermanas? En todo. ¿Qué significa todo? Esa es una muy buena pregunta. Es la pregunta
al considerar la sumisión entre Cristo y la iglesia, entonces ahora podemos voltear nuestra atención a lo práctico. Esta expresión suele malinterpretarse. En todo significa en todos los aspectos de la vida matrimonial, no en todas las decisiones posibles de la vida sin matices. Calvino incluso aclara: la sumisión es real, pero no absoluta. ¿A qué se refiere? En todo no significa obediencia al pecado, no significa tolerar abuso, no significa que has perdido ya tu conciencia, no significa que has perdido tu voz ni tu participación. Tampoco significa que el marido se convierte en el mediador espiritual de la esposa. Tú tienes tu propia relación con Cristo, amén. Entonces, ¿qué es la sumisión? ¿Qué significa la sumisión en todo? Bueno, genuinamente, verdaderamente es un corazón, el corazón de la esposa, que está en alineación solidaria, dispuesta con el liderazgo cristiano de su marido. Eso significa genuinamente ponerse debajo del esposo para que él pueda tomar decisiones que glorifiquen a Dios por medio de su matrimonio, que cumplan el requisito que Dios ha dado a ustedes como familia. Esto incluye en los ámbitos del hogar, de la vida familiar, la dirección, las finanzas, las prioridades espirituales, etcétera. Todo lo que ustedes puedan ahí considerar es reconocer al marido genuinamente como el jefe del matrimonio ordenado por Dios. Ahora les doy ejemplos prácticos. Les doy ejemplos personales. En nuestro hogar, mínimo aún estoy convencido que mi esposa y yo entendemos estas cosas. Hay un entendimiento de que yo tengo, por autoridad de Dios, la autoridad en el hogar. Eso significa que mi esposa está dispuesta a escucharme, a obedecer, a seguir mis pasos en la dirección que yo vaya. Pero gracias a Dios en su sabiduría, he cometido varios errores. Muchos de ellos por ignorar la opinión de mi esposa. Yo no tengo ningún problema en dejarles a ustedes saber que parte de mi liderazgo se lleva a cabo el consultar las opiniones, las convicciones igual de mi esposa. Eso significa que en nuestro hogar, cuando hay una decisión, dialogamos, hablamos. ¿Qué piensas que lo que vamos a hacer aquí? Ha pasado que hay situaciones donde no estamos de acuerdo. Y gracias a Dios, mi esposa ha podido decir, ¿sabes qué? Toma la decisión. Ha habido veces que me enterco y decido que es la decisión que yo quiero, pero el Espíritu redarguye, el Espíritu me hace ver que lo que mi esposa me está diciendo es la mejor opción. Voy, pido disculpas y digo, lo haremos de esta manera. Y muchas veces suele ser mejor. Así es como debe funcionar. No lo hacemos perfecto. No lo hacemos perfectamente. Y no se ve así tan lleno de gracia y amor. Muchas veces sube un poquito el volumen, ¿verdad? Antes de que yo agarre la onda. Pero el punto es de que debe de haber armonía en estas cosas. Debe de haber un entendimiento de que la decisión es mía. Esto significa entonces, hermanas, que ustedes deben estar conscientes de que sus maridos rendirán cuentas a Dios en cómo gobernaron y dirigieron sus hogares. Esa es la responsabilidad que Dios le ha dado al hombre. Esa es la responsabilidad que el hombre debe cuidar a su esposa de asumir o usurpar.
Eso significa entonces que si ustedes operan no en pensar que están devaluadas, no en pensar de que tienen menos prioridad, no en pensar de que su opinión no vale, no tener eso como el pensamiento, sino entender, ¿sabes qué? Mi esposo estará delante de Dios para rendir cuentas en cómo llevó a cabo este hogar, las decisiones que él tomó, rendirá cuentas en todo lo que él ha hecho, cómo se criaron los hijos, las decisiones de nuestro hogar. Él estará delante de Dios para rendirle cuentas. Es entonces decir, déjale ayudo. Es entonces decir, ¿sabes qué? Deja facilitamos aquí las cosas para ese día. Porque lo opuesto es decir, allá Él. Porque yo quiero que haga esto y haga aquello. Y que Él se las vea con Dios. Es bastante teológico todo esto, hermanos. Hay cosas serias que considerar con todo esto. Cosas importantes. Y hombres, por último, les hablo a ustedes. Esta responsabilidad de autoridad, y lo veremos en las semanas que vienen, si el Señor lo permite, no es cosa de juego. Esta cuestión de sumisión, Pablo nos dejará saber que no es para darnos prioridad a nosotros y nuestras necesidades. No lo va a trastornar. Tengan eso en mente. La sumisión es necesaria para cumplir los decretos de Dios como familia. Así de simple se los pongo. ¿Qué hemos visto entonces el día de hoy? Bueno, hemos visto el llamado. Las esposas se deben someter a sus esposos como un acto de adoración a Dios, adorando a Cristo por medio de su sumisión. Hemos visto las razones, ¿verdad? Está el orden de la creación. Adán creado primero y dado por cabeza sobre la mujer, por decreto de Dios. El soberano Dios así lo ha decidido. Al igual, hemos visto que refleja el Evangelio. Un concepto, una vez más, que vamos a explorar un poquito más adelante porque aún hay mucho que descubrir en esto. Y hemos visto la teología. La sumisión confiada a la iglesia, de la iglesia a Cristo, moldea o debe moldear la postura de la esposa hacia su marido. La teología de la sumisión es de que ustedes deben de considerar cómo es de que la iglesia se somete a Cristo para entonces reflejar esa sumisión. Hermanas y hermanos, hay algo que debemos recordar que es fundamental, que no puedo continuar sin mencionarlo. La sumisión bíblica no comienza con el comportamiento, con ajustes de carácter, no comienza con prácticas, sino en el corazón, un corazón rendido completamente a Cristo. Pablo nos llama primero, no nos llama primero a técnicas matrimoniales, sino a una vida controlada por el Espíritu. Sin la llenura del Espíritu, este mandato no solo será difícil, sino imposible. Hermanas, la sumisión a su propio marido no es una pérdida de dignidad, ni una opresión cultural, ni una carga injusta. Es un acto consciente de fe, una expresión visible de su confianza en Cristo. Es literalmente poder procesar y decir, ¿sabes qué? Confío plenamente en mi Salvador. Creo en Él y le quiero obedecer. Y si Él ha pedido que yo sea sumisa a mi propio marido, es entonces concluir, eso haré. Porque mi Señor lo pide. No porque lo pide el pastor y no porque lo pide el esposo. Porque lo pide Cristo. Cuando una esposa se somete conforme al diseño de Dios, está predicando el Evangelio dentro de su hogar. Está diciendo, así como la iglesia confía en Cristo, yo confío en el orden que Dios ha establecido. Es bastante teológica su sumisión. Teológico su sumisión. Esto significa, de manera práctica, que cada día en las decisiones, en los desacuerdos, en las prioridades del hogar, la esposa mira primero a Cristo antes que a la cultura, antes que a sus emociones e incluso antes que las fallas
de su propio marido. Primero vean a Cristo. La pregunta no es si mi esposo merece esto. La pregunta es, ¿cómo honro a Cristo en mi matrimonio? Querida iglesia, este texto también nos examina a todos, porque si afirmamos con gozo que Cristo es nuestra cabeza y Salvador, entonces debemos preguntarnos, ¿reflejamos esa sumisión en nuestra vida diaria? A final de cuentas, el llamado aquí es de que la iglesia se somete a Cristo. Analicemos nuestros corazones, hombre y mujer. El matrimonio cristiano expone lo que realmente creemos acerca del Evangelio. Ruego a Dios entonces que el Señor nos conceda gracia para someternos a su palabra con gozo, para mortificar la carne que se resiste a su diseño y para que nuestros hogares sean un reflejo fiel del pacto glorioso entre Cristo y su iglesia. Amén.